ha pasado que te esfuerzas, haces de todo por lograr los objetivos en tu trabajo, pero los resultados no llegan y tu jefe, en lugar de ayudarte, solo aumenta la presión? O tal vez estás del otro lado, del lado del líder, el emprendedor, que siente que perdió la conexión con su grupo de trabajo y no sabe cómo motivarlos, inspirarlos para que logren nuevamente los objetivos. Si te sientes identificado con alguna de estas situaciones, te invito a que te quedes hasta el final de este video porque vas a encontrar preguntas y respuestas que te ayudarán a resolver este tipo de situaciones. El día de hoy tengo el honor de poder entrevistar a un profesional muy importante con una trayectoria comprobada y que sé que es la persona adecuada para opinar sobre este tipo de situaciones que se presentan en el día a día de nuestro trabajo habitual en el ámbito corporativo. Quiero presentar a Brian Shannon, que es un psicólogo clínico y consultor empresarial que nos va a ayudar sobre temas muy importantes que nos pasan en nuestra cotidianidad. Con ustedes, Brian Shannon. Gracias por la invitación, Ramiro. Un gusto estar aquí. No, el gusto es mío, Brian. Brian, primero que nada, bueno, quiero hacer un ejercicio sencillo, pero muy esencial porque en estos días todo ya es digitalizado, todo ya se transmite por pantallas y quiero dejar algo bien marcado que se va a poder ver más adelante. Este va a ser un recuerdo, más que un ejercicio, va a ser un recuerdo que podemos ver más adelante. Te voy a pasar una hoja Ujú. donde tú vas a poder poner una frase y en la parte baja vas a poder poner tu firma o tu nombre y la fecha del día de hoy. Ujú. Por favor, no lo vayas a mostrar porque Ya. esto lo vamos a enseñar al final de este capítulo. Ujú. Mientras va quedando listo el recuerdo tangible de nuestro invitado del día de hoy, te invito a que le des like, te suscribas y actives la campanita para que recibas todas las novedades de nuestro canal semana a semana. También comparte este video con alguna persona o colega que creas que necesite este tipo de contenido. Y si eres emprendedor, quédate en este video hasta el final porque vas a ver respuestas muy interesantes que te ayudarán a crecer como empresario. 24. Ahí está. Guárdalo ahí nada más. Ya. Después lo podemos enseñar al final. Ok. Bueno, Brian, yo conozco totalmente tu trayectoria, admiro bastante tu trabajo, sinceramente. He podido ver todo lo que has realizado en esos años y realmente yo admiro bastante tu trabajo, ¿no? Pero para las Gracias. personas que no conocen lo que has realizado, lo que has hecho, cuéntanos quién es Brian Shannon. Bueno, he tenido algunos cambios de profesión y carrera y de roles. Comencé como abogado, luego estuve en el sector de organizaciones que promovían el desarrollo a poblaciones desfavorecidas en Latinoamérica. Eso me llevó a vivir en Brasil, en Estados Unidos. Siempre tuve la inquietud por la psicología, la pasión por la psicología, pero no encontré el valor de hacerlo quizá cuando era más joven. Y luego ya adentrado en mi profesión, me di cuenta que si quería hacerlo iba a ser costoso porque iba a tener que ser mientras trabajara. Tuve, tuve suerte porque apliqué a becas y me gané un par de becas, entonces pude estudiar en Estados Unidos la psicología. Pensé que iba a ser imposible y luego llegó un momento en el cual empecé ya a tener las credenciales y la práctica clínica como para empezar a construir una práctica privada que me permitiera dejar mi trabajo anterior. Y fue así que hice el salto estando allá y luego decidí volver a Perú después de como 12 años o un poco más de estar fuera y aquí llegué sin nada y abrí una práctica privada y también un, una práctica privada de consultoría empresarial porque junté mis conocimientos del derecho más en la psicología y creo que tengo una habilidad natural de encontrar soluciones a los problemas o a los conflictos y lograr la colaboración, cooperación de las personas. Y se juntó todo, digamos, tuve la oportunidad de poderlo poner en práctica, dio resultados y poco a poco he ido cada vez dedicándome más a eso. Qué bueno. Hay algo que me llamó la atención en tu trayectoria, ¿no? Tú primero estudiaste Derecho.
Sí. y después te pasaste a la psicología. ¿Qué pasó en ese momento de tu vida, ¿no? ¿Qué te motivó a ti a cambiar de estudiar derecho o de ejercer derecho a pasar a psicología netamente? Porque no es que me fuera mal en el derecho, pero creo que me daba cuenta que cuando la gente busca a los abogados, las cosas usualmente ya vienen bien deterioradas. Es decir, los problemas ya están en su fase final donde tiene que entrar la justicia o un arbitraje, ¿no? Entonces, me atraía la posibilidad de intervenir en esos problemas a nivel de psicólogo, donde todavía hay tiempo para evitar que esto escale a un tema legal. Claro, Ese es un poco. claro, claro. Ujú. Con tu experiencia, con tu trayectoria, con el conocimiento que tienes, ¿qué opinión tienes acerca del liderazgo actual? Sabemos que hay muchas cosas que están fallando, pero ¿qué crees tú que principalmente está fallando en el liderazgo actual? Actual entre comillas porque no es tan actual, ¿no? Ya la gente que está dirigiendo las empresas actualmente son gente que ya viene con 30 años de trayectoria, 20 años de trayectoria, ¿no? Que están de salida, se podría decir. Ujú. Entonces, danos una opinión acerca de qué es lo que crees que está fallando actualmente en el liderazgo actual. Em, a ver, creo que en primer lugar uno ve en general se ve en las corporaciones un espíritu nuevo de querer integrar todos los consejos que venimos recibiendo en redes sociales. Hay abundante contenido. Hoy en día más que nunca se ve contenido de autoayuda o de crecimiento y creo que sí está calando en las organizaciones y creo que hoy cualquier líder es consciente que debe cultivar, además de su parte técnica, la parte de habilidades blandas y creo que eso ya es algo que en la cultura está muy presente. A veces veo que las herramientas que están a la mano para poder crecer en esas habilidades blandas quizá no tienen la pedagogía adecuada para que una persona que no se tiene que volver especialista en habilidades blandas pueda hacer uso de algo práctico. Entonces a veces las herramientas de diagnóstico como algunas evaluaciones de personalidad requieren invertir una cantidad de tiempo que ningún gerente o alguien de altos mandos va a poder dedicarle para dominarlo. Entonces creo que está haciendo falta de conceptos o herramientas más prácticas que permitan un diagnóstico más veloz y más sencillo sin que la persona que tiene mil cosas que hacer tenga que dedicarse a especializarse en herramientas que le permitan crecer en cómo identificar las necesidades, los valores o las estrategias de decisión de su gente. Sí puedo compartirte algunas, más adelante me imagino me preguntarás, pero por ahí veo que necesitamos darle herramientas más sencillas de aplicar a los líderes, porque a veces algunas creo que son muy complicadas. Sí, mira, esos temas son bien amplios y creo Sí. que está para tocarlo, pero mucho más a fondo, ¿no? Ujú. Ahora me gustaría preguntarte también acerca de, en mi caso particular, yo he sido junior, he pasado por el área corporativa, ya casi toda mi carrera estoy en el área corporativa, en el rubro corporativo, y empecé de junior. Yo empecé de junior, creo como la mayoría de los profesionales que empezamos de junior, Ujú. pasamos por diversas áreas, pasamos por diversas experiencias, pero particularmente los que son de mi época me van a entender que nosotros no tuvimos a un líder que nos supiera llevar, nos enseñara de la mano como lo que hay actualmente, ¿no? Actualmente hay programas de jóvenes profesionales que te ayudan a poder adquirir experiencia, te dan la oportunidad de hacer prácticas, pero en el tiempo que yo empecé no había eso. ¿Tú crees que la salud emocional influye bastante en el liderazgo? O sea, ¿influye? Definitivamente, ¿Sí? definitivamente, claro, porque, o sea, para nosotros podernos autorregular, muchos de los errores en el liderazgo es cuando uno empieza a perder su autorregulación, que puede ser algo tan sencillo como empezar a juzgar a alguien. O sea, cuando tú ya estás empezando a juzgar a alguien, empiezas a desconectar. Y para uno estar autorregulado, uno tiene que estar bien, bien dormido, haciendo deporte, estando con una vida saludable. Y bueno, ¿quién no tiene problemas? Pero si los problemas, por ejemplo, estás teniendo problemas de pareja, problemas con un hijo, problemas familiares, o inclusive en tu organización, va a quitarte energía para poder tolerar frustraciones. Entonces, sí es importante, si te toca una posición de liderazgo, el cuidado personal. Si uno no está cuidando, o sea, el activo más importante de un líder es él mismo, entonces, o ella misma.
Sí, veo una relación directa entre tu estado de salud mental y tu liderazgo, definitivamente. Claro. ¿Y por qué es tan importante la salud emocional en un líder? Porque si tú no tienes regulación emocional, eso obnubila tu juicio. Y lo más importante de un líder, justamente cuando ya has pasado de ser mando medio, que usualmente está asociado a operaciones, procesos, y pasas a un pensamiento sistémico, estratégico, de largo plazo, o de la organización dentro de un sistema, dentro de un universo, si tú no estás bien, es bien difícil que tengas profundidad en tu raciocinio o que tengas un análisis que no sea apasionado o sesgado. Entonces me parece que el valor que tiene el líder es su estado mental y su capacidad de síntesis, su capacidad de análisis, su capacidad estratégica, de visión de futuro, de saber dónde poner a las personas. Y si uno está alterado, eso afecta a tu capacidad de juicio. O sea, puedes ser más proclive a un pensamiento emocional o cortoplacista. Claro, Eso es lo que y pienso. qué importante es que un líder esté totalmente tranquilo y con un juicio claro para poder transmitir eso a las personas que recién empiezan, ¿no? En el árbitro corporativo, sobre todo, que son personas que no tienen nada de experiencia y que ven a un líder bueno o malo, ¿no? Entre comillas, podríamos evaluar ese tipo de líder que existe actualmente, pero esto es un tabú porque nadie se enfoca mucho en la salud emocional del líder. O sea, nadie quiere hablar sobre eso. ¿Por qué esto es tan difícil de hablar? Porque el líder no puede mostrar sus dudas, su vulnerabilidad con su equipo ni con la gente. Por eso es que es importante que si eres un líder, tener mentores o tener colegas para consulta. Por ejemplo, entre los que estamos en salud mental, existe una larga tradición de inclusive pagarle a un colega una hora de consulta. O sea, les pones un caso y me he quedado atracado, me he involucrado demasiado, me he dejado manipular. Nadie está libre. Y Ah, eso le pasa a cualquier también psicólogo que a veces uno pues se involucra o se asocia tanto con el paciente que deja de ver con ojos críticos su situación. Entonces necesitas otra mirada, alguien que esté afuera y que te ayude. Entonces sugiero que la gente tenga mentores o tenga colegas como consultores y por eso también existen asociaciones que congregan a líderes y tienen espacios confidenciales para abrirse porque es como los padres no pueden ventilar sus fragilidades y frustraciones con los hijos. Me parece que hay algo similar en el momento de mandos altos o gente de alta dirección con sus subordinados. claro. Hay una soledad del líder ahí. Sí, y sobre todo este aspecto es muy importante porque muchas veces hay líderes o gerentes, directores que pueden atravesar insomnio, estrés, Uh -huh. ansiedad y no lo demuestran, ¿no? No lo demuestran. Entonces, ¿cuál sería una alerta donde ellos dirían, no, mira, o sea, me está pasando esto, pero no lo manifiesto, no lo hablo con nadie? ¿Cuál sería una alerta clara para que ellos recién puedan tomar o prevenir este tipo de situaciones si se agraven, ¿no? Cuando empiezan a perder la paciencia con más facilidad, cuando empiezan a tener pensamientos repetitivos, cuando sienten que nadie los ayuda o ellos se esfuerzan pero no hay resultados y están teniendo pensamientos un poco quizá en la onda de victimizarse, o cuando ya no están pudiendo descansar o dormir bien, cuando están descuidando su deporte, sus relaciones, cuando empiezan a tener más pleitos y conflictos con sus seres queridos, cuando empiezan a tener una visión más negativa sobre el futuro, cuando empiezan a quedarse callados y no compartir información, cuando dejan de pedir ayuda. Claro. Y esto va de la mano también porque hay que saber diferenciar cuándo pueden los líderes tener eh, afinidad con la emoción, pero sin dejar de lado el liderazgo. ¿Cómo pueden mostrar esa parte emocional o manifestarla o contarla o pedir ayuda sin perder el don del liderazgo y la decisión? ¿Cómo podrían hacerlo? Bueno, creo que uno tiene que saber detectar en sí mismo cuando uno no está bien y si es el mejor momento para estar liderando una reunión u otra y si es posible posponer, reagendar, en la medida de lo posible se puede hacer eso. Y si no, de todas maneras, puede consultarlo con un par o con un mentor y en todo caso tener claro cuál es su rol y que estando bien o estando mal, si te toca patear un penal, tienes que patearlo.
¿no? Yo creo que no son los únicos profesionales que entran a una situación. Puede haber un profesor de universitario que acaba de recibir una mala noticia y tiene que dar una clase, un cirujano que quizá está con algún problema con uno de sus hijos y tiene que entrar a la sala de operaciones. Entonces también ya, si has llegado a ese nivel, se esperaría que puedas tener esa capacidad de manejo para, por más mal que te sientas, no dejar de perder la claridad esencial de tu rol. No te digo que estés en tu mejor momento o en tu mejor desempeño, pero tampoco que llegue a una situación donde no puedas hacer tu trabajo. Me parecería que habría un tema ahí de falta de aplomo o madurez profesional. Claro. Más que todo, esto yo creo, en mi opinión, creo que los líderes no demuestran mucho su parte emocional porque piensan que los van a volver un poco blandos, se notan como vulnerables. ¿Es Mm. correcto esto O sea, yo creo que hay que ser astutos porque no todo el mundo es empático, no todo el mundo te va a entender, entonces tienes que evaluar con prudencia si vale la pena abrir ese lado tuyo. No creo que sea estrictamente necesario, pero si tú tomas cartas en el asunto y buscas ayuda o buscas informarte o pides consejos, yo creo que puedes sobrepasar esa situación. claro? ¿Y qué habilidades blandas consideras tú que debería tener un líder en el siglo XXI? Mira, esto se llama el triángulo del éxito en las comunicaciones o en el liderazgo, que es, o sea, primero, poder tener una buena dosis de autorregulación, no ser una persona emocional que pierde el control de sus emociones con facilidad, ya sea por la ira o la frustración, que seas una persona autorregulada. Si tú pierdes la regulación, pierdes la confianza de tu gente. Por más razón que tengas, si no se te ve como regulado, vas a perder un poco de esa autoridad o de respeto. Segunda característica es que tienes que saber leer la situación. O sea, lo que llaman los norteamericanos es read the room, o sea, es leer en la situación. Tener esa capacidad de observación para ver qué es lo que está pasando, quiénes están, en qué estado están, cómo se encuentran. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes regulación, sabes observar, luego puedes adaptar tu comunicación, el mensaje, cómo lo dices, cuándo lo dices, a quiénes le dices y cuánto dices. Eso de ahí, si tú, cuando tú tienes un problema en tu liderazgo o sea, se cayó una venta, un cliente se fue, una reunión salió mal, no llegaste a un acuerdo, se siente un ambiente tenso o no has leído el entorno bien, no has estado observando bien, o perdiste tu regulación emocional o no adaptaste tu comunicación a la realidad. Siempre vas a poder reducir cualquier problema de comunicación o liderazgo a alguna de estas aristas del triángulo del éxito. Claro. ¿Por qué a veces le cuesta tanto a un líder que ya tiene una formación, una forma de pensar? ¿Por qué les cuesta tanto cambiar sus hábitos emocionales? Yo creo que a todos nos cuesta cambiar los hábitos emocionales. Es un trabajo que yo asemejaría a estar físicamente fit. Estar físicamente fit es difícil, sobre todo Claro, pasado los treinta y tantos o cuarentas. Es retador estar físicamente fit. Necesitas dedicarle un esfuerzo sostenido. Si tú quieres ser más paciente, tienes que trabajar en ello por lo menos, te diría, un año y medio, 2 años. Si quieres manejar la ira igual, si quieres ser menos caótico, más ordenado también, si quieres ser más planificador, menos procrastinador. Todo eso, o un mejor comunicador, todo eso es un trabajo de por lo menos 1 a 2 años, dedicándole tiempo, o sea, constante y sostenido. ¿y qué tan importante es autoconocerse a uno mismo? ¿Qué rol juega ese papel para poder mejorar nuestro liderazgo? Tiene un rol muy importante en la autorregulación, porque uno cuando se conoce sabe hasta dónde llega, sabe cuándo ya tiene que dejar de hablar o cuándo irse. Uno sabe en qué situaciones ya no sé, a qué situaciones no te debes exponer, qué es lo que necesitas para estar bien, cómo te puedes anticipar. O sea, cuando tú te conoces mejor, puedes hacer mejores predicciones sobre cómo vas a reaccionar o cómo vas a estar tú o qué puede pasar. Entonces, mientras puedas hacer mejores predicciones, vas a tener más ventaja en tu liderazgo. Si te dieran la oportunidad, Brian, de estar en una empresa grande y te dieran la potestad de rediseñar el rol del sistema emocional en una empresa, ¿qué cambiarías? ¿Qué podrías mejorar tú para que se ejerza un mejor liderazgo?
Yo diría que el tema está en cuando los líderes no delegan, o sea, delegar de verdad, soltar y dejar que la gente, o sea, los guías, pero veo muchos problemas de falta de delegación, donde la gente no tiene autonomía y a veces en empresas más grandes ocurre que, claro, necesitan procedimientos porque son un barco grande, entonces si no hay orden y reglas, es como un aeropuerto, o sea, no puede haber excepciones porque si no todo se cae. Entonces, mientras más tráfico de personas o más personas tienes, más tienes que ser rígido en algunos procedimientos y políticas, pero a veces creo que en cada equipo ya se puede manejar un nivel mayor de autonomía para que la gente arriesgue y aprenda, porque si no, no aprendes. Y otra cosa es que mientras más vas subiendo en tu liderazgo, más eres director de orquesta y dejas de tocar el instrumento, dejas de patear los penales o los tiros libres y tienes que aprender a estar fuera de la cancha y guiar desde afuera. Y ahora el rol es saber a quién poner y en dónde, qué le falta a la gente, saber leer a las personas y saber qué darles, qué no darles, dónde ponerlos, qué necesitan para crecer, qué cosa los estás mandando al desvío o a la frustración. Entonces, ese ojo para saber el volumen, la participación, cuándo entra, cuándo sale alguien, qué va a tocar, en qué parte, con qué volumen, con qué cadencia, con qué tiempo, todo ese es un arte que me parece que uno se puede, insiste en entrenamientos en eso. Me parece que, claro, en la parte técnica, cada puesto tiene lo suyo, eso está bien claro en general, pero en la parte de saber escoger a las personas, dejaría que la gente que lidera el equipo tenga un poder de decisión bien importante en la hora de la contratación, del onboarding, ¿no? Y de la integración con el equipo. A veces no pasa eso. Luego también que la conformación de los equipos sea variada en los estilos de personalidad, porque tú puedes tener a varios contadores, pero necesitas a alguien que sea soñador, alguien que sea implementador, alguien que sea organizador y un aglutinador, mínimo, ¿no? En un equipo. Entonces, obviamente no siempre se puede tener eso, pero en la medida de lo posible, a veces ni siquiera está como que en el concepto a la hora de contratar, necesitamos estos perfiles para que el equipo salga adelante y funcione como una célula. Claro, claro. Entonces, buscar células, delegar y conformar los equipos en la medida de lo posible. El perfil técnico está ahí, pero siempre hay diferentes personalidades y se necesita alguien más social que une a la gente, reconcilia a las personas que discuten o se pelean, busca la armonía. Otro que es muy bueno implementando la idea del soñador y otro que planifica y organiza, porque no todo el mundo tiene las habilidades. Cuando tienes un equipo así y tienes un jefe que es director de orquesta, las cosas avanzan y la empresa se vuelve adaptable a un nivel celular. Sí, justamente lo que comentas me ha pasado, lo he visto, lo he experimentado propiamente porque siempre tiene que haber un poco de todo, ¿no? Tiene que haber Ujú. un mix. No puedes tener algo plano porque la empresa quedaría también plana, no avanzaría. Es tentador escoger a la gente con la cual te llevas bien para trabajar, pero a veces necesitas a un miembro que es excelente a nivel técnico, quizá no tan simpático, pero que cumple su rol. Porque, no sé, me ha ocurrido, no sé si juega fútbol o, bueno, alguna vez he jugado fútbol o he estado en una banda musical y más de una vez ha tocado a algún miembro que es un prodigio tocando el instrumento que toca y no necesariamente es una persona particularmente agradable para compartir momentos fuera de la ejecución. Pero bueno, pues así es la vida y quizá a veces va a ser difícil lidiar con él, pero de cuando en cuando, en esa dificultad del carácter viene alguna genialidad, una idea fuera de la caja que nunca se te hubiera ocurrido. Entonces sí sé que es comprensible la tentación de contratar gente con la cual, o que llames a tu círculo íntimo, a la gente con la que te llevas bien, pero corres el riesgo de estar fomentando una caja de resonancia donde todo el mundo repite lo mismo. Y sé que eso es difícil de aplicar, pero es importante reconocer que puede haber gente talentosa con la cual quizá no tengo química, pero que aportan. Claro, que cumplen con su trabajo más que Sí. todo. No cumplen con el trabajo, pero fuera de eso, o sea, no es necesario o obligatorio compartir otras cosas con ese profesional, ¿no? O inclusive que tengan puntos de vista muy diferentes y bueno, es saludable cada cierto tiempo escuchar a alguien que piensa diferente y te obliga a expresarte bien, te obliga a clarificar,
Cada vez que alguien te cuestiona, te obliga a reformular, te obliga a precisar. Si Claro. no tienes esa fuerza en contra, es bien difícil. Es como los árboles, si no hay vientos, esos árboles crecen débiles. Sí, Mientras claro. más viento hay, el árbol más fuerte se pone, Sí, sí. por decir una analogía. Y yendo por el tema también que comentas, que no se debe contratar a gente que por afinidad te lleves bien, sino porque cumple su trabajo y son unos excelentes profesionales, hay partes o situaciones en la empresa que también te obligan a poder contratar a gente que esté dentro de la política que lleva la empresa, ¿no? Entonces, ¿qué errores tú crees que cometen las empresas al tratar de volverse más humanas? Porque es una parte, ¿no?, de lo que estamos hablando, que las empresas al tratar de ser más humanas de repente contratan por afinidad y no por logro. O también hay mensajes a veces que están planteando como que somos una familia, somos una unidad, y no es verdad. Todo el mundo está ahí por un interés patrimonial y buscan que haya la mayor armonía y buena onda posible, porque quién no lo quiere. Pero yo diría que evitar aquellos mensajes que son idealistas y que no representan la realidad y tampoco ser crudos, porque tampoco me parece saludable estar exponiendo la crudeza del mundo corporativo, porque tampoco me parece bueno hablar así. Pero algunos mensajes, a veces me parece que quizá a veces el Departamento de Recursos Humanos no es neutral del todo en algunos asuntos. Y sí he visto una oportunidad para, por ejemplo, las cosas que yo hago, ofrezco, que no creo que sea el único, que tienes una mirada externa con cierta neutralidad para abordar algunos temas de habilidades blandas en los equipos, resolución de conflictos y todo, y a veces recursos humanos con manejo de planillas, las contrataciones, las renovaciones, los beneficios, toda la parte dura de recursos humanos es bien demandante y no siempre creo que tienen el espacio mental ni tampoco el tiempo para ver esa parte y creo que existe una legítima una legítima oportunidad para el mercado para ofrecer cosas como el coaching, acompañamiento o resolución de conflictos con terceros que tienen que pueden mantener su neutralidad y la gente puede encontrar un espacio seguro y confidencial para ventilar sus cosas y ayudar a que todos lleguen a una armonía Claro, según el objetivo de la empresarial, que es una lógica patrimonial y de crecimiento económico. sí. Justo creo que el tema de la salud emocional se profundizó más post pandemia, porque antes de la pandemia me parece que no le tomaba mucha importancia. No, sí, se vio claramente una mayor conciencia de la salud mental, pero yo recuerdo, venía yo de una mentalidad, me entrené mucho en la terapia sistémica familiar y la verdad para mí fue un cambio, un hito importante en mi formación es conseguir la parte sistémica. O sea, hay todo, o sea, cuando se habla de ingeniería de sistemas, a veces las personas inmediatamente piensan en computadoras, pero Claro, existen sistemas de todo tipo, ¿no? Hasta cómo se comportan los fluidos, se trata a los gases como fluidos, o hay uno puede hacer un análisis simplemente por tus correos de qué entra y qué sale y pueden mapear con bastante grado de exactitud a quienes tienes cerca, a quienes tienes lejos, sí, sí, claro. o cuándo iniciaste o acabaste una relación. O Sí, viendo tus redes sociales se puede saber mucho de ti solo por el análisis y también en cómo te ubicas en el grupo, si estás más al extremo, o sea, si eres el aeropuerto de Patagonia o eres el aeropuerto de Panamá. Entonces, el que es aeropuerto de Panamá, todo lo que haga, diga o deje de hacer tiene un impacto tremendo. Si tú cierras el aeropuerto de Panamá, generas un caos mundial. Si cierras el aeropuerto de Patagonia no pasa nada. claro. Entonces es importante el análisis sistémico. Entonces cuando creo que esto del pensamiento sistémico es muy relevante en el mundo corporativo, ¿no? Sí, sí. Y si tuvieras la oportunidad, Brian, de poder darle un consejo a un líder que está pasando por situaciones eh, muy difíciles de decisión, de salud emocional, ¿qué consejo le darías para que pueda mejorar cómo se siente actualmente? O sea, todo lo que es cuidado personal siempre te va a beneficiar. Entonces, apostar por tu cuidado personal es importantísimo. O la calidad de tus relaciones significativas.
porque es así como llegas al trabajo. O sea, tú puedes llegar de cierta manera, o sea, puedes llegar bien o puedes llegar más o menos. Entonces, si puedes llegar bien, ya ese es un buen comienzo. Y luego es, si ves que te está faltando, si no estás leyendo la situación, entonces necesitas quizás herramientas prácticas de diagnóstico y saber leer a las personas, porque te va a ayudar muchísimo. Porque si hay alguien que está, no sé, preocupado con su ingreso y tú le hablas de reconocimiento, no vas a llegar. Si alguien está contento con su ingreso y te está diciendo que no está tan cómodo, puede ser porque no está teniendo la visibilidad o el reconocimiento. Entonces tú le ofreces más salario y no es lo que está buscando. O de repente alguien que está buscando más integración o se siente que lo dejan por fuera, que no lo incluyen en las decisiones, no le va a interesar necesariamente que le pagues más o que le des una visibilidad artificial. Entonces, si tú sabes leer, porque todos tenemos necesidad de reconocimiento, necesidad de sentirnos seguros y necesidad de conectar, de sentido de pertenencia. Entonces, saber nada más con esas tres variantes, con esas tres aristas, puedes poner cualquier problema que tengas con tu equipo. Claro. Cualquier problema. Y saber que entra en este lado y no en este, ya evita una serie de errores que se cometen, que se le ofrecen cosas a personas que no están pidiendo eso. Claro. Y si están atravesando por alguna situación crítica, ¿se podría tomar la decisión? ¿Le recomendarías que pida ayuda? ¿O cómo podrían hacer si es que se sienten que no sienten la confianza de poder contar sus problemas a otras personas? ¿Qué le recomendarías para poder solucionar de repente algún tipo de situación emocional que ellos están atravesando? Es que si tienen esa ceguera de que sienten que no tienen que pedir ayuda a pesar de que están sintiéndose mal, entonces ahí hay un tema donde infelizmente si no hay alguien que te mire, ya sea un director o tu propio mentor o alguien de tu familia, entonces es bien difícil. Por eso la falta de humildad ahí es clave, o sea, es un gran problema. Si uno es soberbio o piensa que todo lo puede solo, eso no existe, ni en el mundo animal se ve eso. Nadie que se queda solo subsiste, Claro, nadie. Entonces, si uno cree que no necesita ayuda, yo creo que hay un gran problema ahí para comenzar. Todos necesitamos ayuda. claro. Todo, mira, no hay persona, así sea el Papa, el Dalai Lama, el presidente de Estados Unidos, el director de la ONU, no existe ser humano que no se siente inseguro. Ese es, vamos a quitar el velo y ir a lo real. Todos sentimos una dimensión de inseguridad, todos tenemos un poco de miedo, ¿ok? Y todos necesitamos ayuda. Todos estamos sufriendo un poco en nuestra vida, todos, Claro, todos. la vida no es perfecta, ¿no? La vida Todos es... estamos sufriendo, todos nos estamos sintiendo un poco mal, todos tenemos miedo a pasar vergüenza, todos tenemos miedo a ser juzgados, todos tenemos una dimensión de inseguridad sobre lo que estamos decidiendo, si es lo mejor o no. Todos. Y todos pretendemos que no, y todos nos ponemos una máscara social para presentarnos de la mejor manera posible. Pero nadie no está sufriendo, nadie está 100% seguro, y el que cree que está 100% seguro, que no necesita ayuda, que su vida es increíble, no tiene sufrimiento, me parece que hay una dimensión de ceguera que es preocupante. Claro. Ahí te pondría eso. Justo hace poco escuché que la sociedad no existiría si no existe la familia, que la familia es lo más importante y es el núcleo de la sociedad, ¿no? Entonces, qué importante es también tener a los familiares cerca y tener la confianza de contarle a alguien, ¿no? Por lo menos a alguien y que sepa de lo que te está pasando para que pidas Ujú. ayuda, porque si te sigues ahogando en tu propio vaso de agua, como se podría decir, no vas a encontrar ninguna solución, solo no vas a poder hacer nada. Sí, quizá ya uno con los años, a mí me ha pasado que ya con los años pues te das cuenta que la máscara que uno carga, porque o sea, todos tenemos nuestra máscara, todos nos presentamos que todo está bien, todo está ok, mi vida está bien. En las redes todos, ¿no? Presentamos nuestra vida como si fuera una Perfecto, ¿no? vida así pues 3.0. Y bueno, es una ilusión eso, tampoco significa que todo el mundo está sufriendo terriblemente y que no hay salida, pero es verdad que todos a la hora de acostarnos tenemos nuestras dudas, nuestras inquietudes, nuestras confusiones, nuestros miedos, nuestros deseos no cumplidos, ¿no? Y siempre es importante contarlo, ¿verdad? Contárselo a alguien. Creo que así descargas un poco lo que sientes aquí dentro, me Yo creo parece. que, o sea, si uno tiene una buena pareja,
yo creo que es un gran apoyo. O sea, creo que, no, tampoco creo que sea una ley universal para todos, pero porque hay gente que no tiene una pareja y está bien, pero tiene alguien o una familia o amigos o otras personas. La soledad acelera tu muerte. O sea, ya hay evidencia científica que estar aislado te mata. O sea, el cerebro es un organismo social. Si no conecta, se apaga. Tu sistema inmunológico se apaga, todo se empieza a apagar. Uno vive menos si está aislado. Te enfermas más, estás más vulnerable a todas las enfermedades de salud mental, todo empeora. Creo que tener una pareja estable, una familia estable es un gran pilar para la vida profesional. Y si alguien ya no la está pasando bien por ahí, sí es importante atender eso como con urgencia, porque los estrés, yo te estaba comentando lo del sistémico y me salté, me dejé de cerrar el punto, que es, mencionaste lo de la pandemia. No sabes la cantidad de veces que, como mi formación era sistémica, yo veía que los problemas que se daban en el trabajo comenzaban muchas veces en la casa. Tú ponte a alguien que, no sé, tiene un hijo que está teniendo problemas de conducta en el colegio y lo quieren votar, y ahí tiene problemas con su pareja, diferencias en la manera de educar. O sea, él llega a su casa o ella llega a su casa y tiene un estrés tremendo. Se levanta y la rutina en la mañana es un estrés tremendo. Esa persona ya llega al trabajo con 30% menos de batería. Yo insistía, me pedían talleres de asertividad, talleres de comunicación. Yo decía, hagamos talleres de manejo de conflictos en casa. Hagamos talleres para que la gente tenga herramientas para educar a sus hijos y ponerles límites. Hagamos talleres para que la gente tenga cuidado personal. Pero decía, no, eso de ahí no, no, eso de ahí no. Vino la pandemia, y yo te digo, desde 2016 yo insistía, oye, hagamos estos temas, son relevantes. Las personas, muchos de los problemas o la falta de paciencia que puede tener el trabajo, es porque ya están desgastados en casa. Pero te juro que no la veían, nadie la compraba. Poca gente. Algunos sí. Después de la pandemia, todo el mundo, o durante la pandemia, todo el mundo lo veía, porque ahora todo el mundo está en casa y los problemas de casa estaban mucho más relacionados con el trabajo porque uno trabajaba desde casa. Sí, claro. Entonces ahí es donde yo, bueno, respondiendo a tu pregunta y cerrando el punto anterior que había quedado abierto. Sí, Pero sí. bueno, Sí, ¿no? Y qué importante, ¿no? Poder tener ahí una ayuda, sobre todo porque en pandemia todos estábamos encerrados, todos estábamos en casa y los conflictos aumentaban. Como tú mm, dices, esos conflictos crecieron de lo que no se generaban porque cada uno en las mañanas, todos los días se iba a trabajar, regresaban por la noche y ya no compartían tanto tiempo, ¿no? Creo que ujú. este espacio de tiempo que cada uno se iba por su lado hacía que podría aminorar un poco el roce o el conflicto social que tendrían dentro de la familia, ¿no? Sí, y también se vio, o sea, para algunas personas, yo creo que no era la mayoría, la pandemia fue muy buena para ellos, pero yo creo que la mayoría sufrió. Las estadísticas son rotundas. Pero también se veía, no, que las oficinas ya no para qué, pero poco a poco, mira cómo, o sea, me acuerdo que en 2022, 2023, el tráfico en la calle todavía Manejable. era manejable y hemos visto el año pasado ya que no hemos regresado a lo de siempre. Y si bien todavía hay home office y hay más home office que antes, que lo cual también me parece positivo, porque no creo que sea necesario ir siempre o depende de dónde estés o cuál sea tu profesión, no se puede generalizar. Pero creo que vernos las caras ha quedado clarísimo que no podemos ir a trabajo remoto 100%. O sea, creo que es importante vernos las caras, conectar presencial, la energía es diferente y creo que en algunas líneas de trabajo es aún más importante la conexión presencial. Sí, Entonces hemos visto también un regreso a la presencialidad que creo que ha quedado evidente. sí, sí, es importante socializar y personalmente, ¿no? Porque puedes hacer reuniones virtuales que no causan el mismo efecto No es lo mismo. que reunirte directamente con la persona, interactuar, conversar, saber cuáles son sus gestos, Sí, qué es lo que quiere transmitir con la mirada, con la forma de hablar. Creo que eso es nuestra esencia, es así lo es. que no debemos perder nunca, ¿no? Porque vamos camino a la digitalización completamente, o sea, ya no vamos a tener el tiempo, este tiempo que estamos teniendo tú y yo en el día de hoy, quizás en el futuro no hay eso, no se va Ujú. a presentar nuevamente, porque está en camino todo a ser robotizado, ser inteligencia artificial. Quizás ya no seremos tú y yo, sino serán unas imágenes creadas por inteligencia artificial,
más adelante, ¿no? Ujú. Entonces yo valoro bastante este tipo de reuniones, este tipo de conversaciones, porque transmiten orgánicamente lo que podemos hacer, lo que podemos hacer en nuestra sociedad para mejorarla. Ujú, de acuerdo. Y te agradezco bastante, Brian, por el tiempo, por el espacio. Sinceramente, tu aporte es grandísimo y sobre todo que la sociedad va a mejorar de esta manera. La única manera de mejorar la sociedad es poder compartir el conocimiento. El conocimiento es para compartirlo, no para guardarlo, porque a las finales todos vamos a terminar en el mismo lugar. Lo único fijo cuando nacemos es que vamos a morir y podemos irnos, pero dejando algo, dejando un legado para mejorar la sociedad, ¿no? Bueno, y ahora que estamos en este tema, ¿no? Donde cada vez el acceso a información es más democrático y también contamos con el acceso a que la inteligencia artificial nos ayuda a solucionar problemas, yo creo que vamos a empezar a valorar cada vez más la conexión, el aporte personal, Sí, ¿no? claro. O sea, yo creo que se va a revalorizar. Yo no me asustaría mucho de eso porque vamos a encontrar maneras de revalorizar la conexión humana y va a haber oportunidades para monetizarlo y poder subsistir, porque todo el trabajo es digno, no es que uno cobra y se desnaturaliza una relación por el cobro, sino porque vamos a encontrar que quizá en la conexión más oportunidades y maneras creativas de poder subsistir, o sea, obtener nuestro sustento, ofreciéndonos pues maneras creativas de conexión que quizá todavía no hemos pensado y que van a hacerse más evidentes cuando ya no tengamos que hacer algunas cosas que lo harán pues las máquinas, los robots, lo eso, pero siempre va a haber vida humana y nunca vamos a considerar lo mismo que lo haga, creo que un robot que otro ser humano. Sí, Entonces, claro. creo que hay que mantener la calma con eso. En fin, pero gracias, muy buenas preguntas también, la verdad que son muy buenas. Espero que también esto que hemos conversado sea de utilidad para los oyentes. Sí, sí, de todas maneras, este es un tema también a tocar más adelante porque, como tú dices, ¿no? Se va a valorar mucho más este tema orgánico, esta interacción entre las personas directamente, ¿no? Ya que no todo va a ser creado por inteligencia artificial, como tú dices, se va a valorar más Sí, el adelante. renacimiento analógico o no, la revalorización de lo natural o de lo físico, sensorial, Sí, biológico, ¿no? Sí. totalmente de acuerdo, Brian. Brian, muchas Bueno, gracias de nada. por el tiempo Gracias, y Ramiro. cómo te podemos encontrar en las redes sociales. Bueno, tengo un canal de salud mental que se llama el.electroshock, o sea, el usuario es el mismo en YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, pero uso más el Instagram y el TikTok, es el.electroshock, como se deletrea en inglés. Claro, ahí lo vamos a dejar en la parte de abajo para que puedan encontrarlo y cualquier asesoría que necesiten también te pueden escribir por ahí. Muchas ¿Sí? gracias. Muchas Ajá. gracias también, Brian, por este día. Y nos estamos olvidando de revelar Ah, la frase. Justo me gustaría que reveles la frase y nos expliques ujú. el porqué de esa frase. Puse, las oportunidades aprovechan a quienes los encuentran trabajando, que puede ser la creatividad, puede ser la suerte, puede ser las oportunidades, pero de verdad que a veces uno se desmoraliza porque uno, como comenzaste, ¿no? Te estás esforzando, no ves los resultados, no sabes cuándo va a llegar, sientes que te estás matando y no te ven o no da fruto lo que haces y hay que tener paciencia. Mientras uno siga y siga y siga cultivándose, ganando experiencia, formándose, aprovechando el tiempo bien, va a llegar tu momento. No perder la fe. Eso es. Muchas gracias por Ya. la palabra, Brian.